Hola, hola, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Espero que anden bien, que se estén cuidando, que estén saliendo lo menos posible, pero que se estén lavando las manos también. Hoy vamos a ver la práctica de movimientos, la tercera práctica que vamos a hacer este cuatrimestre, raro de cuarentena. Lean la guía antes de ver el video, si pueden mejor, así ya tienen una idea a la hora de ver el video. Creo que no está de más. Igual vamos a ir viendo punto por punto qué es lo que vamos a estar haciendo. Pero bueno, comenzamos. Principalmente vamos a tener que elegir entre dos opciones. O una o la otra, no hagan las dos, si no van a tener un informe larguísimo, no es la idea. Así que fíjense eso. Ahora, después cuando termine el video voy a chequear bien el tiempo en el que está cada parte y ver si lo podemos poner en la descripción. Y después, si no, pueden ver en la barrita ahí abajo en YouTube que esto tiene un 1 enorme. Ahí, si no, va a ser un 2 enorme en la segunda parte, digamos, en la opción 2. Primera opción. Determinar si la velocidad de los microondas es la misma para todos los fabricantes. Joya. Objetivos. Obtener las expresiones de las mediciones. Tiempo, radios y cantidad de vueltas. 2. Determinar en cada posición velocidad tangencial, velocidad angular y aceleración centrípeta. 3. Verificar si se trata de un movimiento circular uniforme o un movimiento circular uniformemente variado. Y 4. Obtener el dato de la velocidad de los demás grupos y validar la medición realizada. Ahora después entramos más en detalle en estos puntos, así no quedan dudas. Pasamos a materiales. Para esta primera opción es esencial tener un microondas, si no, no podemos hacer la práctica, no hay chance. 2. Un cronómetro, puede ser el del celular, como ya les hemos comentado creo en la de mediciones. No sé si en la de calorimetría creo que no usaron, pero bueno, siempre que nosotros acá en Física 1 pedimos un cronómetro, siempre el del celular es la base. Después si tienen otro y quieren usarlo, problema de ustedes. Pero con el del celular alcanza, va perfecto. 3. Una regla o un metro, puede ser también una cinta métrica, la idea es algo para medir. Ahora vamos a ver bien en los procedimientos dónde vamos a usar cada cosa. 4. Un objeto, es importante que este objeto no sea metálico, porque les va a explotar todo. ¿Sí? No explota, pero sí se puede calentar mucho y pueden tener problemas después para sacarlo. Va a estar haciendo chispas, no es la idea. Si quieren busquen en YouTube qué pasa si meten un metal ahí en el microondas. 5. Un marcador, una cinta de papel o algo que les sirva para marcar. Tampoco, insisto con esto, tampoco que sea metálico. No metálico, por favor. Bueno, procedimientos. 1. Medir y marcar los radios del centro, la mitad y cerca del borde exterior. Digamos, ahí tenemos en el gráfico una representación del plato del microondas, que es donde apoyamos siempre para calentar las cosas. P1 viene a ser el centro. Si está en el centro, asumo que sabemos cuánto es el radio. Mitad nos referimos considerando el radio del plato, a la mitad más o menos. Tiene que ser aproximado, no es necesario que sea exactamente el medio, pero digamos, siempre respeten la misma medida que hayan usado para hacer las repeticiones. Si ustedes se van a repartir y van a hacer cada compañero en su casa la práctica, siempre esa medida sí respetenla, digamos, pero después, porque si no, si tienen radios distintos ya las mediciones no serían válidas, por eso. Y P3, que es cerca del borde exterior, yo lo grafiqué ahí en el borde, pero la idea es que esté un poquito más adentro. Por el procedimiento número 2. Colocar el objeto lo más centrado posible para cada una de esas posiciones marcadas. Entonces, si yo pongo una taza, tiene que estar bien centrada donde está la marca. ¿Sí? Si nosotros ponemos la taza centrada en el borde, vamos a tener mitad de la taza dentro y mitad de la taza afuera y va a ser
no creo que sea buena idea, digamos. 3. Activar el microondas y medir el tiempo que tarda el objeto en realizar 10 vueltas en cada posición. Entonces ponemos la taza en P1 y contamos 10 vueltas, ¿no? Teniendo como referencia las marcas que pusimos. Después, en el procedimiento número 5, ahí aclaramos que hay que hacer 4 repeticiones. Pero bueno, es eso. Para la posición 3, además de contar el tiempo que tarda en dar las 10 vueltas, vamos a registrar el tiempo que tarda en dar cada vuelta. Por cada vuelta, si se fijan en los cronómetros del celular, deberían tener la opción. Dependiendo del cronómetro, yo por ejemplo acá en mi celular tengo por un lado el tiempo total que va transcurriendo hasta eso y el tiempo de cada vuelta individualmente. Este sería el de cada vuelta individualmente, no la sumatoria de cada uno, digamos. No sé si me explico. Ojo con eso. 5. Realizar 4 mediciones de tiempo para cada posición. Entonces, como les decía antes, si ponemos la taza en P1, iniciamos el microondas, contamos las 10 vueltas, tomando el tiempo, ¿no? Eso es una. Después hay que hacerlo 3 veces más. Y bueno, y repetir los procedimientos 2 y 3 para la restante posición. Esto porque me quedó como estaba redactado en la guía y bueno, pero se entiende, digamos. Resultados. En este caso vamos a tener 3 variables que vamos a estar midiendo. Van a ser tiempos, vueltas y radios. En el caso de los radios los vamos a considerar constantes, entre comillas, porque no vamos a hacer las 4 mediciones de radio. Vamos a hacer una sola, vamos a considerar el valor de esa medición como el promedio y el error absoluto que vamos a considerar en esa medición va a ser solo el error del instrumento. En el caso de las vueltas, ahí sí vamos a hacer la tabla porque ahí sí vamos a tener las 4 mediciones, entre comillas, pero es un caso particular porque ahora lo vemos en Excel mejor, así queda más claro. Por el lado del tiempo, los tiempos finales van a ir por un lado y por otro vamos a tener los tiempos individuales de cada vuelta en la posición número 3. Cuestiones a tener en cuenta entonces. Vamos a un Excel. Vamos a configurarlo como si estuviéramos hablando de las vueltas, por ejemplo, que son 10 vueltas, ¿no? Vamos a tener 10 vueltas en cada uno y el límite de precisión vamos a considerar una vuelta, el límite de apreciación o error de instrumento. En este caso vamos a tener un error relativo porcentual del 10%, ¿sí? Nosotros en las devoluciones que les hemos hecho del informe de mediciones, una de las cosas que les comentamos es que si el error relativo porcentual es mayor al 5%, tienen que hacer las cuentas individualmente con cada medición, digamos, con cada expresión de medición individual. Que en este caso, al ser todas iguales, va a ser el mismo valor, entonces es lo mismo, digamos. La tabla la tienen que hacer igual, digamos, tiene que estar, pero en ese caso es lo mismo si hacen una sola o hacen los cálculos individualmente. Bueno, y vamos a ver qué pasa cuando tenemos datos que no son iguales. Vamos a seguir considerando como estamos hablando de vueltas, ¿no? Para hacer el ejemplo vamos a poner valores distintos, ¿no? Y ahí quedan. En este caso tenemos valores todos alrededor del 51, que es el promedio. 51, 48, 53 y 52. Y el error de instrumento lo dejamos como 1. En este caso tenemos un error relativo porcentual del 2,94%. Acá en este caso no hay drama, sacamos la expresión a partir del promedio y del error mayor, que en este caso es el de las diferencias. Y listo. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos valores más dispersos aún? Por ejemplo, vamos 36, 48, 69 y 52. En este caso tenemos un error relativo porcentual
de 18,05%. Es mucho mayor al 5%. Entonces, ahí no vamos a sacar la expresión de acá, sino que vamos a agarrar cada medición individualmente y vamos a hacer los cálculos por separado con cada una. Una vez llegado al resultado final, ahí hacemos una tabla de procesamiento de datos y extraemos la expresión de la medición, ¿no? Un caso particular que vimos en el informe número 1 de mediciones era en el caso de las mediciones de volumen. Nosotros habíamos usado los vasos de medición de cocina, entonces teníamos, por ejemplo, valores todos de 200 mililitros, supongamos, pero teníamos un error de instrumento de 50, ¿no? Entonces nos da un error relativo porcentual del 25%, que es mucho más que el 5%. Pero en este caso, nosotros, por más que, o sea, si sacamos la expresión de la medición de acá, vamos a tener promedio 200 y el mayor error va a ser 50. ¿Qué pasaría si nosotros agarramos cada medición individualmente? Es exactamente igual. Entonces, en estos dos casos no tiene mucho sentido hacer los cálculos por separado, porque serían mucho más cálculos y en definitiva tendrías un error muy grande de todas formas. Entonces, en este caso no tiene mucho sentido. Cualquier consulta lo hacen por el foro, ¿sí? Sigamos. Volvemos al PowerPoint. Conclusiones. Como punto número 1, siempre las expresiones de las mediciones a partir de las tablas de procesamiento de datos. Esos tienen que estar. Ahí hay un ejemplo, por ejemplo, de un radio, ¿no? Que la expresión es el promedio que tengamos de radio. Eso está en la tabla. Si volvemos a la tabla, así no quedan dudas. El radio, el promedio, digo, es esto acá. Acá queda 200, ¿no? En este ejemplo. Y acá el error que vamos a usar después, si nosotros volvemos acá, el delta R sería el mayor error entre el error de instrumento, el error de las diferencias y el error cuadrático medio. Siempre el mayor. Es el mismo que usamos después para calcular el error relativo, ¿no? Pero no es este 25%. No, eso no. Después tenemos las determinaciones de velocidad angular, velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Esto, las ecuaciones que van a usar las van a tener que plantear en el marco teórico. Todo el marco teórico va a estar en función de esto. Siempre hagan primero el marco, las conclusiones y después el marco teórico. Así ya saben de qué tienen que hablar y no ponen cosas de más. Que eso puede pasar también. Que agarraste, se vas y empezás a hablar de movimiento circular y después tenés un montón de cosas que no aportan a la práctica que estás usando, que estás haciendo. Digamos, siempre enfóquense en lo que necesitan para resolver las conclusiones. En este caso, en los conceptos de velocidad angular, de velocidad tangencial y aceleración centrípeta. Bueno, como punto número 3 tenemos que verificar si es MSU o MSV. ¿Cuál es la clave de esto? La aceleración. Eso, bueno, van a tener que también que detallar un poco en el marco teórico. Y acá en las conclusiones se van a tener que apoyar con algún gráfico. La idea es hacer algún gráfico, ¿no? Acá hay unos ejemplos de cómo pueden quedar los gráficos. Y una constante, una lineal o una cuadrática. Eso lo van a tener que determinar ustedes. Van a tener que hacer un gráfico con el tiempo, digamos, y con cada vuelta. Van a tener que... por eso es que les pedimos los valores de tiempo de cada vuelta. Entonces les quedaría un gráfico con las vueltas abajo. Vuelta 1, vuelta 2, así están las 10 vueltas. Y el tiempo que tardó, dependiendo cómo les quede, si es lineal, si es una constante o si es cuadrática, van a tener que definir
qué tipo de movimiento es. ¿Sí? Opción número 2. Determinar la aceleración de frenado de una rueda de bicicleta. Objetivo número 1, el mismo que el título, determinar la aceleración angular de frenado. Joya. Número 2. Obtener las expresiones de las mediciones, tiempo, radios y número de vueltas. 3. Determinar en cada posición velocidad tangencial, velocidad angular, aceleración centrípeta y aceleración angular. Y verificar si se trata de un MCU o MSV. No, parecido a lo que planteamos en la primera práctica. Materiales. Bicicleta, muy importante. También si no tienen bicicleta, ahí tienen que ver la otra, puede pasar. No puede ser una bicicleta fija, eso no está de más aclararlo. Tiene que ser una bicicleta normal. 2. Cronómetro. Lo mismo que dijimos en la práctica anterior. El cronómetro del celular va como piña. Reglómetro o cinta métrica o algo para medir. Que les sirva para medir una rueda de bicicleta, aclaro. No van a poder usar una reglita de 20 centímetros. A menos que tengan una rueda de 20 centímetros. Pero no creo. Y marcador, cinta de papel o cualquier instrumento para marcar. Acá no importa si es metálico o no, eso no va a morir nadie por eso. Vamos a procedimientos. Acá también más o menos grafiqué un poco la situación. Posicionar la bicicleta apoyando el manubrio y el asiento en el piso para poder operar cómodamente. O sea, la rueda tiene que girar libre. En la rueda trasera, medir los radios correspondientes a los puntos de la rueda. P1 viene a ser la mitad del radio. Y P2 el exterior, digamos, el radio máximo que tiene esa rueda. Y van a marcar cada punto. Como referencia pueden tomar la horquilla. La horquilla es donde se sujeta la rueda a la estructura de la bicicleta. 3. Presionar un poco el freno de la rueda a manipular y sujetarlo con una cinta o un cordón, así se tiene una fuerza constante sobre el freno. La idea de esto es que uno cuando le vaya a dar un impulso, que es lo que viene ahora en el procedimiento 4, que la rueda no empiece a girar y esté 10 horas, porque si no terminamos mal la práctica. Entonces con el freno se puede mover un poco, que le haga un poco de presión y que sea constante. Eso va a ayudar a que frene más rápido y no estemos 10 horas esperando que la rueda frene. 4. Con un pedal dar un pequeño impulso a la rueda y cuando ésta alcance unas 20 vueltas comenzar a medir el tiempo, registrando secuencialmente el tiempo para cada vuelta y contar las vueltas hasta que la rueda se detenga. Esto lo van a tener que hacer 4 repeticiones. Como siempre vamos a tener 4 mediciones en total. Y tengan en cuenta que el impulso que vayan a realizar tiene que ser más o menos el mismo, cosa de que cada repetición se parezca. Si no vamos a tener problemas de mediciones muy dispersas y se nos va a complicar. Resultados. Acá vamos a pasar al Excel, así chusmeamos un poco. Bueno, vamos a suponer que estamos con las vueltas y tenemos mediciones similares, ¿no? Y ahí pone. Entonces, vamos a redondear un poco esto. 51, 48, 53. Ahí está un poco más prolijo. Entonces, supongamos que estas son las mediciones que obtuvimos. Vamos a considerar una vuelta como error de instrumento. Y bueno, y hacemos la tabla como está explicado en las orientaciones de mediciones que ya hicieron ustedes. Tenemos un error relativo porcentual de 2,94%.
es menor al 5%, así que esta joya de acá tendríamos que sacar las expresiones, que eso va después en las conclusiones. Y a partir de ahí hacen los cálculos que hagan falta, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos mediciones muy dispersas? Si nosotros le damos mucho al pedal y nos quedan todas mediciones que no se parecen en nada. Damos este ejemplo y vamos a redondearlo también para mantenerlo en vueltas. Bueno, también considerando una vuelta como error de instrumento o límite de apreciación, tenemos un promedio de 51,25. El mayor error es el error de las diferencias, que es 9,25. Y el error relativo porcentual es del 18,05%. ¿Qué pasa en estos casos? Al ser muy dispersa la medición, lo que vamos a tener que hacer es hacer todos los cálculos separados por cada par de datos. Nosotros por cada medición que tenemos acá de cantidad de vueltas que le tomó a la rueda girar, vamos a tener un equivalente de tiempo, digamos, que tardó en hacer esas 36, esas 48, esas 69 y esas 52. Entonces vamos a tener que hacer los cálculos por separado, y una vez que tenemos los cálculos hechos, ahí lo juntamos todo y hacemos la tabla de procesamiento de datos con los valores finales, porque nos quedarían, digamos, 4 valores finales de lo que estamos midiendo. Entonces, ojo con eso. Un caso particular de esto que puede pasar, que yo lo noté en la práctica 1, en el informe 1, en la medición de volumen. Nosotros habíamos hecho mediciones de volumen con los vasos medidores de cocina y teníamos, por ejemplo, mediciones de 200 mililitros, por ejemplo, ¿no? Y teníamos un error de instrumento de 50 mililitros, porque era la medición, el límite de apreciación del instrumento que teníamos. En este caso tenemos un error relativo porcentual del 25%. Entonces decir, bueno, tenemos que hacer cada cálculo por separado, pero si se fijan, la medición que sacamos de la tabla es exactamente igual a la medición que tendríamos por cada valor por separado. Nosotros, si hacemos una medición, tendríamos el valor que obtuvimos como promedio y el error de instrumento o límite de apreciación como el error absoluto, digamos, de la medición. Entonces, cada una de las mediciones va a ser exactamente igual a lo que nos va a devolver la tabla, porque el mayor error va a ser el del instrumento. Y el promedio va a ser exactamente igual a cada una de las mediciones. Entonces, en este caso no tiene mucho sentido hacer todos los cálculos por separado. Así que tengan en cuenta eso. Igual en este caso no van a tener este problema, pero no está de más aclararlo tampoco para futuros informes. Así que bueno, volvemos al PowerPoint. Bueno, sección conclusiones. Como en todos los informes que hemos realizado, como primer punto acá en conclusiones, siempre las expresiones de las mediciones. Acá les ponemos un ejemplo de la expresión, digamos, de un radio. En el caso de radio lo vamos a considerar constante, entre comillas, porque no vamos a hacer las 4 mediciones de radio. Vamos a hacer una sola. Vamos a considerar el valor de esa medición como promedio, y el error absoluto que vamos a considerar es el error de instrumento que estamos usando para medir, o límite de apreciación. Después, en el caso de tiempo y vueltas, eso sí va a salir de la tabla. Como punto número 2, pero me quedó como 1 acá en el PowerPoint, aceleración angular de frenado. Como punto número 3 vamos a tener que determinar las aceleraciones centrípeta y tangencial de rotación para cada uno de los puntos, y velocidad angular y velocidad tangencial de rotación también. Si volvemos acá me pasé. Acá procedimientos, que está el gráfico, ven, tenemos el punto 1 y el punto 2. Entonces para cada variable, digamos, que hay que calcular, hay que hacerlo en cada uno de los puntos. Punto número 4, hay que verificar si es un MSU o es un MSV. Nosotros estamos tomando
el dato de tiempo de cada una de las vueltas. Entonces, en base a cuánto tardó cada vuelta, vamos a tener que realizar un gráfico y en base a eso definir qué tipo de movimiento es el que estamos hablando. Acá figura tiempo abajo en el eje X, el eje horizontal, mejor dicho. Yo creo que en este caso sería mejor vueltas en el eje horizontal y tiempo en el eje vertical. Entonces, si tardó el mismo tiempo, les va a quedar una línea constante, como ven acá arriba a la derecha. Si fue aumentando o disminuyendo, lo van a poder ver de forma lineal o cuadrática según corresponda también. Algo que pueden hacer, porque en este caso el gráfico en Excel lo van a hacer mediante lo que se llama dispersión de puntos y van a poner para cada valor de vueltas un valor de tiempo, ¿no? Y van a tener 10 puntos. Algo que le pueden agregar para que quede más prolijo el gráfico y eso es una línea de tendencia. Eso creo que estaba explicado. No estaba explicado en ningún lado. Eso búsquenlo por internet. Cualquier cosa nos pueden consultar. Vemos si podemos agregar eso también para que tengan cómo hacer los gráficos. Esto creo que lo explicábamos en las clases presenciales y acá en el PowerPoint no lo pusimos, pero bueno, cualquier cosa nos consultan, nos vemos a hacer otro video para aclarar esas dudas. Bueno, y acá algunas recomendaciones finales. Para el trabajo, yo algo que les recomiendo, que un poco también es lo que les pedimos, ¿no? Para la primera entrega, ustedes tienen que entregar únicamente resultados y conclusiones. Esto es por algo. Si ustedes arrancan a hacer el informe desde la sección de marco teórico o resultado, no van a tener mucha idea qué es lo que tienen que poner y todo eso. Entonces es mejor arrancar siempre de resultados y conclusiones, y una vez que tengan todo, ya saben cómo encarar el marco teórico, ya saben qué es lo que tienen que resumir, porque si empiezan por el resumen y no tienen nada hecho, no tienen que resumir. Entonces, una recomendación que les doy es eso también, que no queda ahí en el PowerPoint. Después, revisen todas las clases conceptuales, todos los videos que haya. Cualquier consulta, consulten por los foros, no hay ningún problema. Cualquier consulta es bienvenida. Así que, bueno, creo que estamos, espero que se haya entendido todo. Espero que anden bien, que se estén cuidando y nos vemos en el próximo video.